fines viernes. Eso ya, me estoy acostumbrando toda la semana a decir lo mismo, ¿eh? Eso por fines viernes. ¿Por qué será que tengo tantas ganas que llegue el fin de semana? Creo que no soy el único, ¿eh? Pero bueno, pues nada, porque ya hoy es viernes. Bienvenidos como siempre a Palmeros, a este Digital Palmero, hecho por palmeros, para palmeros y para quien lo quiera ver también. No vamos a ser ahora sectarios, que ya eso últimamente está un poco de moda y no estoy yo por esa labor. Miren, hoy tenemos un invitado que yo tenía muchas ganas de tener aquí, porque aparte de amistad, porque es así, es amigo, es una persona de la que se puede aprender muchísimas cosas. Don José Luis Prestelo, viceconsejero de Asuntos Exteriores, ¿quedó bien así? Saludos cordiales y de verdad que para mí es una alegría poder compartir este tiempo contigo y con las personas que cada día siguen este rotativo, que cada día tienen más influencia en la sociedad palmera y cada día son más los palmeros y palmeras que lo visitan y que por tanto comparten sus noticias, escuchan sus noticias, incluso conocen la realidad de la isla a través de Palmero. Yo enseñar poquito, sobre todo lo que sí que claro, y me conoces de mucho tiempo, es precisamente que lo que pienso es lo que digo, es decir, no me suelo guardar muchas cosas, sino que suelo decir lo que creo en cada cosa, en cada cuestión que se me plantee. Mira, por cierto, ¿qué tal esa viceconsejería? Bien. Bueno, pues es un tema que yo conocía desde hace mucho tiempo. Yo lo dije en su día que me hacía ilusión el tener esa responsabilidad en el gobierno, es decir, el Estatuto de Autonomía de Canarias da la consideración de canarios a todos los que han nacido en Canarias, a los que son hijos de nacidos en Canarias y a aquellos que, siendo ciudadanos españoles, su última residencia antes de estar en el exterior fue en Canarias. De ahí pues, podemos hacernos una idea de la cantidad de personas que tienen esa consideración política de canarios y por tanto entenderán la necesidad de una viceconsejería y unas direcciones generales que están preocupados porque la calidad de vida que tenemos en Canarias la puedan tener también esas personas en el lugar donde se encuentran, pero es que al mismo tiempo nos permita hacer una conexión, es decir, hay determinados países que en estos momentos son situaciones complicadas, otros que en estos momentos están generando emisores de inmigrantes que llegan a nuestras islas y todo el mundo sabe que estamos hablando del continente africano, pero que tienen un enorme potencial para que nuestras empresas canarias también puedan desarrollar su actividad. Y yo creo que tenemos que avanzar en ese camino de potenciar el desarrollo económico de esos países y también, ¿por qué no?, llegar a un momento en el que podamos pactar una inmigración en función de necesidades en Canarias, en el Estado español o en la Unión Europea, porque una inmigración que cubre necesidades es una inmigración positiva que genera actividad económica y genera riqueza y evitamos el drama de los que mueren en el mar intentando llegar y sobre todo también evitamos las mafias que se dedican a traficar con personas. Eso, unido a las políticas sociales que tenemos sobre todo en los países latinoamericanos, fundamentalmente Venezuela y Cuba, que es donde más canarios tenemos en estos momentos, pues indudablemente constituyen una actividad bastante importante. Mira, tú fuiste de los primeros en tu etapa política como presidente del Cabildo, por ejemplo, que se preocupó por esos palmeros, por esos canarios que estaban sobre todo, como bien has dicho, en Venezuela y en Cuba. A día de hoy, que yo sé que has ido por ahí, ¿la situación es la misma, peor, mejor? Bien, hay que recordar que yo llegué a la presidencia del Cabildo en 1996 y que yo conocía Venezuela como todos los palmeros desde nacimiento, es decir, yo siempre decía, yo sabía dónde estaba Altagracia de Oritú con el estado Guárico antes que a lo mejor saber que existía Sevilla o existía Barcelona en el territorio venezolano. Luego, la vinculación nuestra con familiares, tíos, primos que estaban en Venezuela es importante. Yo decía en el año 96, cuando asumí la presidencia del Cabildo, que tenía que estar tan preocupado por lo que pasaba en Madrid como por lo que pasaba en Caracas. ¿Por qué? Porque al final había tantos palmeros en Venezuela como en La Palma. Y de verdad, desgraciadamente, el tiempo me dio la razón. En aquel entonces, algunas personas no entendían esa preocupación. Veían al inmigrante como aquel que volvía pues con mucho dinero, incluso a veces presumiendo de ese dinero, que a veces nos daba una sensación de cierta envidia y cierta situación de malestar,
y que claro, pues si lo tuvieron tan bueno, pues que ahora asuman las consecuencias de lo malo. Yo creo que no, todo lo contrario, porque esos que emigraron produjeron un desarrollo económico, por ejemplo en islas como La Palma, fundamental. No se entendería La Palma sin los inmigrantes. Las galerías que se abrieron, las sorridas que se hicieron, las huertas que se plantaron. En definitiva, esa economía que fue naciendo en La Palma, pues fundamentalmente se debió a los que emigraron, a los que trajeron dinero, importantísimo, pero a los que no trajeron era una boca menos alimentaria en una época difícil también en La Palma. Pues bien, desgraciadamente la situación ha derivado a una situación muy preocupante, una situación en la que la gente que tenía actividad económica importante hoy pueden tener una casa o un apartamento valioso, pero no tienen para comer. Es decir, la situación es muy complicada en estos momentos. Hay una situación que en algunos casos es drama social, con personas mayores incluidas que necesitan nuestras atenciones. Y por eso, aquello que yo decía en el 96 se ha ido ratificando en el tiempo y hoy no se podría entender una política de Canarias que no atendiera esas necesidades. Todos tenemos, sobre todo los palmeros familiares, que tienen auténtica necesidad en este momento en Venezuela. ¿Y estamos siendo los canarios, José, solidarios con eso que nos dieron a nosotros? Sí, yo creo que el gobierno de Canarias, y eso, permítame que por una vez también hable de mi organización política, porque indudablemente yo siempre digo que había inmigrantes en Venezuela antes de que Coalición Canaria llegara al gobierno. Sin embargo, las primeras políticas con la inmigración se activaron con Coalición Canaria en el gobierno. Y siempre digo lo mismo, en La Palma, ¿había mayores antes que de Coalición Canaria llegara al Cabildo? Sí, había mayores en La Palma. ¿Había políticas para los mayores antes de que Coalición Canaria llegara al Cabildo? No. Coalición Canaria puso en marcha, y eso es un mérito que le corresponde a una organización política que ha trabajado y que sigue trabajando con los pies en el suelo, pensando en la ciudadanía de la isla, pensando en la gente, y por eso se activan esas políticas. Muy bien, pues desde que está Coalición Canaria en el gobierno, también en el Cabildo de La Palma, promovimos en su día, y eso lo reconocen los canarios que están en Venezuela, que tengamos una residencia de mayores en Quíbor, en el estado Lara, que tengamos una residencia de mayores que es un lujo de residencia en Cagua, la Fundación Nuestra Señora de las Nieves, que tengamos ambulatorios médicos en varios centros canarios de Venezuela, que tengamos la participación en el programa España Salud, que atiende a más de 1.500 canarios en sus prestaciones médicas y sus prestaciones hospitalarias, que tengamos centros de día, como tenemos aquí, en varios centros en Venezuela y también en algún centro en Cuba, donde los mayores van por la mañana, realizan actividades, comen y después se van para sus casas. Es decir, tenemos centros de día también por Venezuela, ambulatorios médicos. Tenemos una política social importantísima. Y también tenemos una política de ayuda directa a través de unas tarjetas de alimentación y de medicina para aquellos canarios que todavía pues, no pueden recibir estas prestaciones porque están en lugares donde no están esos servicios, pero que necesitan ese apoyo para la alimentación o ese apoyo para las medicinas. También se está haciendo. En definitiva, yo creo que hay una política social importante en Venezuela. En Cuba es un tema completamente diferente y que hay que revisar, sí. Y ese es un compromiso que he asumido con el presidente Fernando Clavijo cuando un poco me planteó esta responsabilidad, y es, tenemos que revisar si España Salud está prestando los servicios, si nuestros centros médicos o nuestros consultorios están atendiendo de verdad a nuestra gente, si esas tarjetas de alimentación resuelven problemas de nuestra gente o por el contrario no están llegando donde tienen que llegar, porque a lo mejor 25 euros no resuelven un problema, pero a lo mejor en algunos casos es complementario y no tan necesario. Necesitamos revisar, y eso es lo que me he propuesto ahora, revisar todas esas políticas, porque yo creo que es bueno. Es decir, hemos hablado muchas veces cuando he participado en las tertulias de Mírame, es decir, todas las leyes, todas las medidas que se pongan en marcha por un gobierno deben tener implícito la revisión, un corte evaluativo, es decir, vamos a evaluar cómo está funcionando esto para corregir lo que no funciona bien.
o para mantenerlo si está Sí, funcionando sí, bien. sí. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Qué diferencia hay, José, entre el emigrante venezolano y el cubano? Bueno, la diferencia también está por etapas, es decir, el emigrante cubano fue primero, una época en la que también ayudaron al desarrollo de Canarias y de esta isla de La Palma. El sistema de gobierno cubano cambió hace muchísimos años. El migrante venezolano mantuvo más reciente el contacto directo con La Palma. Hay que recordar que en 1980, 82, 83, un bolívar se cambiaba por 32 y hasta 33 pesetas el bolívar en aquella época. Eso después, a ese bolívar se le han quitado como 18 ceros. Es decir, Sí. se ha ido devaluando permanentemente. Entonces, claro, ese vínculo es diferente. El sistema político diferente también originaba un estatus social diferenciado y un desarrollo social diferenciado. Por ejemplo, antes hablaba de 2 residencias de mayores, hablaba de varios centros de día, hablaba de varios consultorios médicos. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer en todo el país. En Cuba, sin embargo, por el sistema político y cómo se autoorganiza, nosotros tenemos una fundación que se llama la Casa Canaria Leonor Pérez Cabrera, tiene el nombre de la madre de José Martí, un prócer en Cuba muy importante. Entonces, esa Casa Leonor Pérez tiene sede en La Habana, en un edificio cedido en su día por el gobierno de Fidel Castro a la comunidad canaria. Pero ese centro funciona como el propio gobierno, tiene delegaciones en las provincias. Vale. Son delegaciones de la Casa Canaria Leonor Pérez. Vale. Y también tiene sus órganos de base, como funciona el gobierno cubano, los órganos de base de cada una de estas casas canarias. Pero como digo, todo centralizado en La Habana. ¿Qué ocurre? Todo lo que hemos hablado de Venezuela, todo lo que podamos hablar de Cuba, todo lo que podamos hablar de la inmigración, siempre tendremos que hablar de personas. Es decir, tenemos en Cagua un modelo de una residencia de mayores modélica, porque tenemos a Martín Pérez, un emigrante palmero de Imirca que vive en Cagua, que pertenecía a la Hermandad de las Nieves, que es el punto de los palmeros en Venezuela. Cada primer domingo de agosto es la hermandad, se construyó una iglesia preciosa con la imagen de las nieves, y a partir de ahí se crearon estas fundaciones de dar prestaciones a los canarios. Como digo, las vinculaciones siempre de las personas es importante. Así ocurría en Cuba. Estaba Carmelo, que era una persona vinculada al gobierno cubano, y en su objetivo tenía su prioridad, era atender a los canarios. Y esa Casa Canaria fue el centro de Canarias y de muchos no canarios que visitaban Cuba por motivos profesionales. Esa casa siempre sirvió para atender a mucha gente. Muere Carmelo, se origina una cierta tensión para la sucesión. Por normativa cubana, cuando una fundación desaparece o deja su actividad, es el gobierno cubano el que asume la responsabilidad. Entonces, en estos momentos, el representante de la Leonor Pérez Cabrera, Casa Canaria, es el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas. En ese interín, pues ha desaparecido pues todos los trajes típicos, las pantallas de televisión, el equipamiento de un restaurante que había, de un bar, biblioteca, ha desaparecido, muebles, hasta un piano, han desaparecido todo, instrumentos musicales de la rondalla, todo ha desaparecido. Y tenemos un edificio que se está cayendo. El gobierno anterior de Canarias otorgó 90.000 euros al gobierno cubano para la reparación. Estuve hace poco allí, la verdad que falta mucho por restaurar, y sobre todo falta también restaurar el orden institucional. Yeah. Y claro, como siempre, hay un grupo de personas jóvenes que estaban poco vinculadas, pero que en este momento sienten esa canaridad y quieren participar. Hay otro conjunto de personas que vienen de esas antiguas directivas de la Casa de Leonor Pérez o de esos órganos de base que también quieren participar. Y en medio está el gobierno cubano, que parece ser que ya, después de las últimas reuniones que hemos tenido con ellos, van a convocar una asamblea para organizar un comité electoral y convocar elecciones entre toda la comunidad canaria para que elijan una nueva junta directiva.
Estoy trabajando con todos los grupos, intentando que haya consenso, porque son muy importantes, estamos en la distancia y dividirnos en la distancia es muy complicado. Eso, ¿qué ocurre en estos momentos con ese problema? Que el no tener organización en La Habana, automáticamente estamos limitados, claro, y no podemos llegar a las provincias donde tal vez hay actividad, pero no podemos llegar porque no pueden recibir el apoyo del gobierno canario porque tiene todo que pasar por la centralidad de La Habana. Es un tema que estamos resolviendo. Yo espero que estos días me decía el viceministro que tiene todos los compromisarios ya elegidos y que por tanto la asamblea se celebrará muy pronto. Ellos tienen en este momento también un problema de combustible, sobre todo de gasolina, para poderse mover y hacer esa convocatoria, y yo espero que sea pronto y que pronto tenga actividad la Casa de Leonor Pérez, que se recupere ese edificio, que es un edificio emblemático en La Habana, y que podamos tener esa actividad porque ya había un grupo de actividad como centro de día, se llamaba un grupo Renacer, de nuestros mayores, que siguen funcionando como centro de día, y eso tenemos que seguirlo potenciando en todas las provincias de Cuba. Vamos a perdón, al tema también ahora, que lo dejo para el final, porque es no el más complicado, pero es un tema muy complicado, que es el de la migración, África. Hay muchas oportunidades para las empresas palmeras y canarias, evidentemente, en África, pero a mí lo que me preocupa, José, antes de eso, es realmente el drama que estamos viviendo. Veía estos días las cifras de los migrantes que han llegado este año, no sé, no me acuerdo, pero vamos, que era una barbaridad, 40 y pico mil personas creo que eran. ¿Cómo hablabas tú también antes de una regulación, de una migración regulada? Que oye, que muy bien, que sí, que cualquiera que venga a sumar, que venga. Pero ¿cómo llegamos a eso? Bien, vamos a ver, es un tema, yo lo he comentado más de una vez, esto no es un tema que se pueda resolver exclusivamente con un tú eres el culpable o tú eres más culpable y yo soy más culpable, es decir, o derivando responsabilidades hacia el otro, es decir, y aquí se han derivado en los últimos años muchas responsabilidades, digamos, a quien menos es responsable, que es la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, cuando llegan los menores, se dice, es que eso es una responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Por qué? Porque en el marco constitucional español y en el marco, digamos, de competencia, la competencia de los menores en desamparo, por ley, corresponden a la comunidad autónoma. Bien, pero indudablemente cuando se hace la ley, está entendiendo que son los menores que por causas normales, o por causas no tan normales, pero por causas naturales, se van produciendo en las comunidades autónomas. Pero no estamos hablando de una inmigración, esto es una causa extraordinaria. Pero, ¿qué ocurre con la inmigración? La inmigración entra pasando una frontera que son de control de la Unión Europea y en todo caso del Reino de España. Luego, ¿cómo va a ser una responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias unos menores que pasan una frontera que corresponden su control al Gobierno de España o a la Unión Europea? O sea, una responsabilidad de la Unión Europea. No se trata de solidaridad de las comunidades autónomas como se está planteando este asunto, se trata de responsabilidad del Estado y de la Unión Europea sobre esos menores, no cargar la responsabilidad exclusivamente al Gobierno de Canarias y luego decir que nos vayan 5 millones o 10 o 50 millones, porque eso no es un problema de dinero, es un problema de responsabilidad. Dicho esto, esta viceconsejería tiene una Dirección General de Relaciones con África. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con África, porque el drama de la inmigración se resuelve desde Europa con políticas activas en África. Si nosotros generamos una actividad y una calidad de vida en el continente africano, no tendrán la necesidad de subirse en una patera, en un cayuco, a perder la vida en el Atlántico, ni de pagar dinero que no tienen a mafias que trafican con personas. Y eso hay que resolverlo. ¿Y tiene el Gobierno de Canarias capacidad para resolver eso? O España, España, Europa, digo, perdón. Esto es una competencia de la Unión Europea. Ya ni siquiera digo que es una responsabilidad del Gobierno de España, es una responsabilidad de la Unión Europea. Y eso se tiene que aplicar. ¿Nosotros qué podemos hacer mientras tanto? Pues políticas de cooperación. Nuestra viceconsejería también tiene las políticas de cooperación del Gobierno de Canarias. Cooperación al desarrollo. Y ahí tenemos que hacer insistencia. Pero no unos recursos que van y se entregan y ya está. No. Vamos a que esos recursos generen colegios, centros sanitarios, hospitales. Y para eso podemos también derivar la inversión de nuestras empresas
y externalizar, es llevar al exterior a nuestras empresas. Y eso puede ser actividad económica también para Canarias. ¿Y luego qué pasa? Pues ya lo dije antes, es decir, en un lugar donde hay trabajo, muchas veces se compara con Venezuela, y dice que claro, como nosotros fuimos a Venezuela también tenemos... No, nuestros canarios iban a Venezuela no a ocupar Venezuela, no a hacerse con Venezuela, sino a trabajar, porque había trabajo. En un lugar donde hay trabajo, la inmigración es riqueza. Donde no hay trabajo, el paro, la inmigración es un problema añadido. Lo que nosotros tendremos que regular, Europa tendrá que regular qué necesidad de mano de obra tiene, que puede estar en un continente africano. Y se regula. Y no es lo mismo que venga una persona de Senegal en una patera, que venga con un puesto de trabajo asignado en Canarias, en Andalucía, en Cataluña, o en Baviera, o en, donde sea. o en París. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo tiene que hacer la Unión Europea. De lo contrario, vamos a seguir viviendo un drama permanente en el Atlántico, y que nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos un titular de un niño, dos niños que se mueren en la travesía, o cuando llegan muertos, pero luego al día siguiente nos olvidamos y no hacemos nada. Creo que en estos momentos, por lo menos nosotros vamos a intentar aportar nuestro grano de arena, lo que nos corresponde. No lo vamos a resolver nosotros, es imposible, no tenemos capacidad para resolverlo, pero sí para llamar la atención permanentemente que es un problema de la Unión Europea, que ahí es donde se tiene que resolver. ¿Y tú crees que la Unión Europea está por la labor? Porque yo no lo tengo muy claro. Es que tiene que estar, es decir, para eso hay que saber también, hay que mover la diplomacia para hacer ver que es un problema de la Unión Europea, y que este drama no puede seguir viviendo la sociedad. El mundo no puede vivir de espaldas a lo que está pasando entre las costas africanas y las costas canarias. Eso, vamos, yo quiero pensar que vivo en un mundo que es solidario, un mundo que estas situaciones sabe que hay que afrontarlas y que está dispuesto a afrontarlas. ¿Y el gobierno español? Y exactamente igual, el gobierno español es un interlocutor más que tiene que resolver o coayudar a Canarias en este tema, pero ya digo, no como una cuestión, es decir, yo digo que Canarias tiene que ayudar al Estado. No es dinero, ¿no? Yo es que cambiar los términos, es decir, en el tema de los menores yo creo que es Canarias quien está ayudando al Estado, y el Estado tiene que reclamar la implicación de la Unión Europea. Don José Luis Pérez Celo, viceconsejero de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias. Oye, hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh? Bueno, y la verdad que estoy como muy activo. Además, mi horario de trabajo ahora es muy complejo, porque que siempre me gusta levantarme temprano, y me sigue gustando levantar temprano, pero lógicamente cuando tenemos los contactos, los trabajos con la gente que está en Venezuela o Cuba, son 5 horas menos, con lo cual pues me paso las tardes también en la consejería intentando hablar, y sobre todo pues preguntar por los problemas, buscar soluciones. No solo son los casos que hemos hablado, luego también están ayudas individualizadas, tenemos gente con situaciones complicadas, y ahí tenemos una colaboración importantísima con los consulados de España. Estuve recientemente con el embajador de España en Caracas, y también con el embajador de España en La Habana, pero también con los consulados generales en Caracas y en La Habana, y también con los vicecónsulos, que hacen un trabajo importantísimo, sobre todo en Venezuela. Los vicecónsules hacen un trabajo no solo del papeleo, sino también de la tramitación de las ayudas, y te detectan en ese trabajo personas que están encamadas y que nadie sabía que existían, descendientes de canarios. Y como no los tenemos ninguno de los planes, porque no sabíamos ni siquiera que existían, pues les tenemos que plantear ayudas extraordinarias. O también tenemos gente que viene de regreso con baja consular de Venezuela, que muchísimos han venido en los últimos años a Canarias, y el trámite para conseguir la pensión no contributiva, ahora el ingreso mínimo vital, es tan largo que pues necesitamos que acompañarlo. La partida presupuestaria es muy pequeña, no estoy generando aquí unas falsas expectativas, pero también en algunos casos tenemos políticas para acompañar a esas personas hasta que reciban lo que les corresponde, el ingreso mínimo vital, la pensión no contributiva, o la pensión contributiva porque
han cotizado en este país. ¿Y los gobiernos, los estados, colaboran también o son más...? De verdad, hasta ahora hemos encontrado una colaboración del gobierno de España. No me refiero a España, me refiero de Venezuela. Bueno, también, es decir, vamos a ver, yo también siempre digo, ¿cómo vamos a hacer políticas en Venezuela o políticas en Cuba? Y yo sé que esto a mucha gente no le gusta, pero yo no se me ocurre hacer políticas en Venezuela sin hablar con el gobierno venezolano. Lógicamente, hablo con la cónsul general de Venezuela en Canarias, una persona muy sensible, muy preocupada, y que no solo está preocupada por los venezolanos que están acá, sino también por los canarios que están allá y por los canarios venezolanos que regresan. Y yo pues tengo un diálogo fluido con ella, pero también con la embajadora de Venezuela en Madrid. Igual ocurre con la cónsul cubana que está en Gran Canaria, pero también con el embajador. Hemos hablado con el embajador. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacer política en Cuba o en Venezuela con un espíritu político. De lo que pasa en el país corresponde a los venezolanos en Venezuela y a los cubanos en Cuba. Nosotros queremos hacer políticas para nuestra gente y queremos que los gobiernos respectivos conozcan, porque se lo decimos nosotros, qué políticas hacemos. Eso nos ocurre también con Marruecos, hemos hablado con la cónsul en Canarias, con Senegal, con Mauritania. Estamos intentando generar unos espacios de entendimiento porque es la mejor manera de poder colaborar. Pues lo dicho, don José Luis Pérez Telo, viceconsejero de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, ha sido un placer tenerte aquí. Yo encantado de estar este tiempo, no sé el tiempo que estaré, y yo recuerdo que le decía al presidente del gobierno que le agradecía la confianza, es un tema de responsabilidad, pero que también entendía que hay mucha gente joven que tiene legítimas aspiraciones y que creen poder seguro llevar esta responsabilidad. Yo siempre les dije que estoy abierto a que cualquier persona joven, con ganas, con entusiasmo, ojalá sea algún palmero o palmera, que quiera asumir esta responsabilidad, que estaré encantado de cederles esa responsabilidad y yo pasar otra vez a la situación de jubilado. Y no pasa nada, ¿no? No, yo realmente, antes, algunos me preguntaban en esos días si el sacrificio de pasar de estar jubilado a estar activo, y yo digo, todo lo contrario, es una alegría, es una satisfacción poder hacer lo que me gusta, es decir, esto me gusta, por tanto, quien me conoce sabe que me gusta. Luego yo no puedo decirle a nadie que es un sacrificio porque se reirían de mí, diría, no me di cuenta en mi historia que yo sé que te gusta y la gente que me conoce sabe que me gusta y que estoy aquí fundamentalmente porque me gusta, porque me siento feliz cuando resuelvo un problema a alguien, y el día que ya no me sienta feliz por poder resolver un problema a alguien, ese día estoy seguro que yo seré el primero en decir que no puedo seguir ni un minuto más. Lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre. Gracias a ustedes, y ya como nos acercamos ya hasta casi final de año y Navidad, yo creo que hay que desear a todo el mundo lo mejor. Esta isla necesita del esfuerzo de todos, yo estoy convencido que esta isla tiene en este momento unos responsables institucionales que apuestan por el diálogo, que apuestan por la colaboración, y estamos todos llamados a a trabajar de la mano, no uno delante y otro detrás, todos juntos de la mano, que esta isla lo merece. Lo dicho, José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿A ustedes qué les digo? Pues eso, lo que dije al principio, que hoy es viernes, que disfruten el fin de semana si pueden, que sean felices, eso sí lo pueden hacer, trabajando sin trabajar. Gracias, hasta la próxima semana.